Buenas noches, Eugenia. Bueno, voy a mover la diapositiva para que ustedes me digan si la están viendo y me están escuchando bien. ¿Están viendo esa diapositiva, por favor, que dice conducta de entrada? Ok. Muy buenas noches, entonces, nuevamente vamos a iniciar la séptima actividad de estadística descriptiva. Este es el primer video. Vamos a trabajar esta noche los gráficos. Buenas noches, Mónica Valencia. Bienvenida. Un gusto tenerte aquí nuevamente. Entonces vamos a trabajar los gráficos esta noche y vamos a empezar entonces con una conducta de entrada para ver cómo estamos. Y la primera pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre el gráfico de barras y el histograma, según ustedes? Si hay alguna diferencia entre esos dos tipos de gráficos, el de barras y el de histograma. Leo sus respuestas, por favor. Diferencia entre el gráfico de barras y el histograma. Si hay diferencias, uno. Si no hay diferencias, dos. Hagamos el cambio ahora para hacerlo como más práctico. Si hay diferencia entre el gráfico de barras y el histograma, colocan un 1. Si hay diferencia, dice Gustavo, vamos a escuchar más. ¿Quién da más? Estamos como en una subasta, ¿no? Bueno, mientras que lo van pensando, Eugenia dice que no hay diferencia, eso me parece bien también. Es decir, no estoy desechando lo que dice Gustavo, estoy diciendo que, bueno, está bien. Usted cree que no hay diferencia, Gustavo cree que sí hay diferencia. Más adelantito veremos si hay o no diferencia entre el gráfico de barras y el histograma. Muy bien, vamos ahora a la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre el histograma y el polígono de frecuencia? Vuelvo a lo mismo. ¿Habrá diferencia entre el histograma y el polígono de frecuencia? 1 para sí, 2 para no. Tengo allí un 2 y un 1. Eso está muy bueno, Eugenia, porque ahí no pierde. No, o es 1 o es 2. Ok, pues me imagino que Mónica dice que sí hay diferencia. Gustavo también. Ajá, Eugenia también. Yo también creo que hay diferencia. Lo notaremos más adelantito. Para ustedes, ¿cuándo es aconsejable utilizar el gráfico de líneas? En otras palabras, voy a cambiar esa pregunta, voy a darle otro giro y les voy a hacer la pregunta siguiente. ¿El gráfico de líneas se utiliza cuando la variable es cuantitativa o cuando es cualitativa? 1 para cuantitativa y 2 para cuando es cualitativa. O no tengo idea, un 3 también, eso es válido. El gráfico de líneas se utiliza cuando la variable es cuantitativa o cuando es cualitativa. 1 para cuantitativa y 2 para cuando es cualitativa. 2 me dice Eugenia, para cualitativa. 3 Mónica Valencia, está muy bien. Gustavo también un 2, muy bien. Esas respuestas me parecen muy bien fundamentales. Esto indica que vale la pena entonces que se trabajen los gráficos para recordar. Lorena no tiene ni idea, eso está muy bueno. Perfecto. Ajá. ¿Cuándo se debe utilizar el gráfico circular? Ahí yo voy a colocar lo siguiente. El gráfico circular se utiliza cuando tiene muchas categorías o cuando tiene pocas categorías. Ahí ustedes, buenas noches Mónica Jaramillo, bienvenida. Ahí ustedes dirán que entiendo por poco y que entiendo por mucho, ¿no? Yo le voy a dejar a libre interpretación de cada uno de ustedes lo que entienda por poco y lo que entienda por mucho. Eugenia dice que pocas, perfecto. ¿Qué más? A ver. ¿Quién más? Ok. Gustavo dice que pocas. Yo también creo que pocas. Yo también creo que pocas. Vamos a ver más adelante. Ahora, ¿para qué sirve el gráfico de caja y sesgo? Ese sí se la voy a dejar así un poquito abierta, ¿no? Si lo conocen. Primero vamos por partes. ¿Conocen ustedes el gráfico de caja y sesgo? 1 para sí y 2 para no.
Vamos a ver quiénes lo conocen, quiénes no lo conocen, no lo conocen, no lo conocen. Entonces no vale la pregunta esa que tengo allí, ¿para qué sirve? Pues si no lo conocemos no podemos saber para qué sirve, y eso está bien. Perfecto. Vamos a ver el diagrama de nube de puntos. ¿Ustedes lo conocen, sí o no? Uno para sí, dos para no. ¿No lo conocen? ¿O Eugenia lo conoce? A ver, ¿quién más lo conoce? A ver. Bueno, vamos a ver entonces, Eugenia, tú que lo conoces, ¿cuándo utilizaría o cuándo utilizas tú el diagrama de nube de puntos? Cuando las variables son cuantitativas, cuando la variable es cualitativa. A para cuantitativa, B para cualitativa. Eugenia. La B, cualitativa. Muy bien, está bien. Gustavo dice que la A cuantitativa, B Lorena dice que muy bien. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver no, porque ese gráfico creo que no lo tengo dentro de la lista para trabajarlo. Ese sería un gráfico que se utilizaría cuando se está viendo la correlación, ya sería otro curso. Mire, las variables, los diagramas de dispersión así conocidos, como también como nube de puntos, se utiliza cuando las variables son cuantitativas, porque ¿qué es lo que vas a buscar? Vas a buscar la asociación entre variables, ¿no? Entonces, para ver si el comportamiento de esas variables es lineal o no es lineal. Y si es lineal, entonces es cuando se utiliza el coeficiente de correlación de Pearson para ver en qué magnitud están relacionados, ¿no? Y ver si esa magnitud con la cual están relacionados, pues es significativa o no es significativa. Pero, insisto, vamos a quedarnos solamente a nivel del diagrama de dispersión que se utiliza con las variables cuantitativas y que nos permite ver la asociación entre dos variables. Olvidemos en este momento el coeficiente de correlación de Pearson, etcétera, porque ya eso sería tópico o aspecto de tratarlo en otro curso, ¿no? En otro curso un poco ya más avanzado que este. No tiene ninguna diapositiva en pantalla. Bueno, voy a avanzar y tú me dices si la ves, por favor. Si no, regreso un poquito. A ver, Mónica, dime si estás viendo lo que tengo en pantalla. Ok, perfecto, ya estamos entonces. Bien. Bueno, miren, aquí tenemos entonces un gráfico de... Tranquila. Buenas noches, Jairo. Buenas noches. Aquí tenemos un gráfico de barras simple. ¿Ok? Como ustedes están viendo, estoy trabajando con el archivo aquel que llamé pequeña data. Creo que son de 32 sujetos. Los sujetos son los profesores de educación básica y la dependencia laboral donde ellos se desempeñan, llamados aquí en Venezuela nacional, estatal y municipal. Yo utilicé esa base de datos para construir estos gráficos de manera teórica. Luego vamos a la parte práctica, tal como lo hemos venido trabajando, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, allí tenemos ese gráfico de barras simple, donde nos está presentando por el lado izquierdo, en el eje de la Y, nos está presentando los porcentajes, y en el eje de la X nos está presentando la dependencia laboral con sus categorías, ¿no? Tiene 3 categorías, es decir, la dependencia laboral del docente es una variable cualitativa categórica, en este caso porque tiene más de 2 categorías, lo nacional, lo estatal y lo municipal. El otro detalle que quiero destacar es con relación al título del gráfico. Los títulos de los gráficos se colocan en la parte inferior, de acuerdo con las normas APA. Entonces, recuerden que estoy siguiendo las normas APA, creo que son las internacionales, las que más están en uso desde hace ya algún tiempo, ¿no? Pudiera ser que dentro de poco pudiera aparecer otra, pero eso es lo que tenemos ahorita. Entonces observen, bueno, en este caso el gráfico, si tuviéramos más de un gráfico, se coloca el número 1, y en este caso es distribución de los docentes de educación básica según su dependencia laboral, Venezuela 2003. Entonces, en ese título, tal como ya lo conversamos para el caso del cuadro o tabla, pues aquí ocurre lo mismo, ¿no? Debe especificarse el qué se está representando, es decir, la variable con la cual se está trabajando, y el lugar, y en este caso y el año. Entonces tenemos que lo que se está representando pues la distribución de docentes
de educación básica, no es de otro nivel, sino educación básica, en función de la dependencia laboral donde trabajan. Y bueno, el caso este es Venezuela 2013. Entonces, repito, aquí tenemos un gráfico de barra sencillo. Observen que cada categoría está representado por una barra. Aquí tenemos 3 categorías, tenemos 3 barras. ¿Ok? Hasta ahora no sé si hay alguna pregunta o algo, me he explicado, he logrado explicar un poco lo de este gráfico de barras. 1 para sí, 2 si tiene alguna duda. Bien, ok. Voy a avanzar a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva tenemos exactamente, estoy trabajando con la misma variable, dependencia laboral del docente. Estamos trabajando con porcentajes en el eje de la Y, es decir, por la parte izquierda, pero observen que ahora estamos trabajando con otra variable. Estamos tomando en cuenta la variable sexo del docente. Entonces, ahora es mucho más en detalle la información. Fíjense que anteriormente teníamos únicamente la representación de las barras solamente en función de la dependencia laboral. Ahora tenemos la dependencia laboral versus sexo del docente, ¿no? Y allí podemos ver ya mucho más en detalle a la hora de hacer una interpretación, como por ejemplo, que en el caso de los hombres, en la dependencia municipal es menor, ¿ok? Mientras que lo que es la dependencia nacional y estatal, el número de docentes, el porcentaje de docentes es 20%. En el caso de las damas, en el municipal es donde hay más mujeres. En la estatal y en la nacional prácticamente es el mismo valor, que es un poquito más del 10% de personas. Entonces, así como hablamos cuando determinamos la media de manera global y luego la desagregamos por alguna otra variable, lo mismo podemos hacer con los gráficos tal como lo están viendo. Repito, esto lo vamos a ver prácticamente con el SPSS. Entonces, bueno, aquí hay un ligero cambio, lógicamente, en el título. ¿Por qué? Porque hemos agregado el género. Entonces, distribución de los docentes de educación básica según género y dependencia laboral. Venezuela 2013. Yo no quiero decir con esto que ese es el mejor título, ¿no? No, esa es una aproximación a un título, donde tiene los elementos que debe tener. Pero la forma de redactarlo, pues ya es un poco el estilo de cada quien. Y bueno, unos lo harán un poquito más resumido, otros un poquito más largo, etcétera. Pero debe contener los elementos a los cuales hemos hecho referencia, como que es el qué, de qué se está tratando, ¿okay? Las variables con las cuales se están representando, el lugar y el año al cual se está haciendo referencia. Entonces observen que los gráficos de barra, indistintamente de que los separemos por otra variable, en este caso género, sigue cada barra representando a cada una de las dependencias donde se desempeñan esos docentes de educación básica. Mi pregunta es, he presentado 2 diagramas de barra. He logrado explicarme para ustedes, hasta ahora me han logrado entender en los 2, el simple y este otro desagregado, 1 para sí, 2 para no, perfecto, muy bien. Ahora bien, voy a avanzar y ahora tenemos el histograma. La pregunta era si eran iguales, ¿no? El de barras que histograma. Fíjese que el histograma también tiene barras, más delgadita pero tiene barras, ¿ok? Pero aquí hay algo bien importante que no debemos perder de vista. Observen, permítanme hacer uso de esta herramientica acá, observen lo que tengo acá. Dice carga horaria semanal. Esa carga horaria semanal es una variable ¿de qué tipo? Es una variable cuantitativa y es una variable continua. Mientras que anteriormente, cuando hablábamos de la dependencia laboral, era una variable cualitativa, y ahí tenemos una diferencia entre el histograma y el gráfico de barra.
Este histograma me resultó bien interesante que me diera allí de esa manera. Observen, por favor, que aquí hay unos espacios en blanco. Miren estos espacios en blanco acá. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Y aquí hay otro. Esto no debería ocurrir, ¿saben? Esto no debería ocurrir. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, porque el intervalo, ustedes recordarán cuando vieron estadística en su época, que le mandaban a determinar el intervalo de clase. Incluso había criterios teóricos que decían que las clases no sean menores de 5 ni mayores de 20. Y por allí hubo un señor llamado Sturges que creó una fórmula, o sea, sugería una fórmula para determinar las clases, de manera que no existieran intervalos, que no existieran estos vacíos que hay acá. Todas estas rectángulos deberían estar pegados, porque es una variable cuantitativa y continua, ¿ok? Entonces, pero bueno, me gustó mucho que me hubiera dado porque me permite recordar esto. Ustedes dirán, bueno, ¿y cómo resuelvo eso? Bueno, habría que buscar allí en el SPSS para hacer el cambio del intervalo que trae definido por defecto el programa y entonces irlo ajustando hasta tal manera. Pero bueno, esa no es la intención aquí. La intención aquí es observar dos cosas bien importantes. Una es que tenemos las barras, ¿no? Fíjense dónde se concentran, ¿no? Olvídense en este momento de esa curvita que hay allí, campana de Gauss, olvídenla y empiecen a ver los rectángulos. La campana de Gauss, que en este caso viene siendo el polígono de frecuencia y que ya el programa nos los da pulido, es decir, afinadito, observe que él lo que hace es mostrarnos por debajo del área todo lo que está cubriendo, ¿okay? Entonces aquí se ve que hay como una simetría, ¿no? Es decir, que la carga horaria semanal visualmente pareciera que tiene una distribución normal, es decir, que se distribuye normalmente. Entonces, el histograma ya nos ofrece una información distinta, obviamente, al gráfico de barra, porque esta es una variable cuantitativa, mientras que las otras son variables cualitativas. Erika, buenas noches. ¿Cómo no? No tengo ningún problema. Voy a regresar y tú me dices si ya ves la diapositiva. Voy a avanzar ahora. Ajá. ¿La ve, Erika? Erika, ok, perfecto. Está muy bien. Entonces, observemos entonces que bueno, son barras, pero se diferencian específicamente en sus variables. Los gráficos de barra como tal son para variables cualitativas. Pueden ser dicotómicas, pueden ser categóricas, como vimos, combinamos una categórica con una dicotómica. Y en este caso del histograma y su polígono de frecuencia es para variables cuantitativas, y en este caso es continua. De allí que se habla de la distribución continua de probabilidad, ¿no? Una de las funciones que hay por allí. Bueno, por favor díganme si he logrado llegar a ustedes con el mensaje destacar, para donde intenté destacar la diferencia entre un histograma y un gráfico de barras. 1 para sí, 2 para no, 3 todavía no tengo idea de lo que está pasando. A ver, adelante. Ok, bien. Perfecto. Entonces voy a continuar. Y aquí tenemos otro gráfico. Es un gráfico de líneas. En este caso, este gráfico de líneas, como ustedes están observando, dispénsenme ese color que casi no se ve, ¿no? Yo creo que se ve el verde, el azul y el otro está muy tenue. Pero eso me lo da el gráfico y no lo pude cambiar porque cuando yo trato de cambiarlo me va a cambiar todo y me lo va a poner todo en un solo color, entonces no voy a tener diferenciación. Bueno, entonces aquí tenemos exactamente de nuevo la carga horaria semanal
Y por aquí tenemos el recuento es que se está dando en la frecuencia, ¿no?, en que aparece. Y aquí al lado derecho pues tenemos una leyenda con relación a la dependencia laboral. Pues ahí está el nacional, que está en azul, el estadal, que está en verde, y el municipal, que está en un colorcito allí muy tenue, ¿no? Es como un amarillo muy tenue. Ok. Pero aquí podemos observar lo siguiente. Estamos viendo el comportamiento de lo estadal, cómo comienza en 1, va decreciendo, o sea, 1 para 25 horas, luego vuelve a crecer hasta 30 horas, pues 30, un poco más de 30 horas, 33, 34 horas, sigue creciendo hasta unas 37 horas, luego empieza a bajar, o sea, tiene un comportamiento bastante zigzagado, ¿no? En el caso del nacional, pues comienza a la altura exactamente donde comenzó también el estadal, y va teniendo un comportamiento un poco más zigzagado, si se quiere, que el anterior. En el caso de la municipal, pues bueno, comienza acá prácticamente cero, va creciendo y va fluctuando sus valores, ¿no? Van fluctuando las cargas horarias. Entonces, es un gráfico que nos da pues una información bastante rápida y precisa de lo que estamos trabajando. Aquí tenemos 3, es decir, una dependencia laboral con 3 categorías. Ahora, imagínense ustedes qué pasaría si tuviéramos, por ejemplo, una variable con 8, 10 o 12 categorías. Pues esto se pondría algo así como bien difícil de entender. Y hablan de que dicen que un gráfico vale más que 1000 palabras. Sí, pero eso depende del gráfico, ¿no? Si el gráfico está bien hecho y tiene objetividad, eso es verdad. Entonces hay que cuidar un poco lo de los gráficos, ¿no? Por otra parte, tenemos que tener cuidado cuando vamos trabajando con eso, aunque ya el programa tiene definido las escalas para el eje de las X y el eje de la Y. Pero imagínense ustedes que yo bajo este eje X este eje Y y lo coloco por acá, y este eje X lo alargo para acá, pues doy la sensación de que hay crecimiento, pero es que estoy manipulando los ejes. O al contrario, pudiera ser que alargue el eje Y y acorte el eje X. Doy la impresión con ese gráfico de que tengo un crecimiento hacia arriba. Pero eso ya son manipulaciones de la estadística, ¿no? Y de allí entonces cuando la gente se atreve a decir que hay varios tipos de mentiras, las piadosas, las mentiras blancas y las estadísticas, ¿no? Pero eso depende de quién esté trabajando con esto. En las encuestas, por ejemplo, de opinión con relación a los políticos, uno ve eso, hay 4 o 5 candidatos a un determinado cargo y todos se dan por ganadores y estadísticamente demuestran que todos van a ganar, cosa que no es verdad. Pero es eso, pues, es que se manipula la información. Logré explicarme con relación a la función y al objetivo de este diagrama de líneas. Creo que es muy conocido por ustedes, ¿no? No es un gráfico extraño, es muy conocido. Bueno, voy a avanzar entonces. Aquí tenemos algo que es el gráfico de pirámide, la pirámide de población, así se llama. Este gráfico también, no sin desmerecer los anteriores, pues cada uno tiene su utilidad. Ahora, ¿cuándo utilizo uno y cuándo utilizo otro? Bueno, lo primero que tenemos que ver es si estamos frente a una variable cuantitativa o a una variable cualitativa. Si estamos ante una variable cualitativa, pues bueno, ya sabemos que tenemos un abanico de gráficos con los cuales podemos manejar y que tenemos que verlo en función del objetivo, cuál es el que mejor representa la situación. Aquí, por ejemplo, tenemos este gráfico de pirámide, donde tenemos una variable que se llama la condición docente, que es dicotómica, donde presenta graduados y no graduados. Y tanto por la derecha como por la izquierda nos está presentando la carga horaria semanal. Es decir, que aquí estamos combinando una variable cuantitativa, como lo es la carga horaria semanal, expresado en horas,
con una variable cualitativa, como es la condición docente, expresada con dos categorías, graduado y no graduado. Entonces, fíjense ustedes que si se imaginan, son gráficos, como aquí tenemos una variable cuantitativa, es un histograma, ¿no? Es un histograma. Imagínense ustedes algo como esto. Yo voy a tratar de hacer algo aquí, yo soy muy malo dibujando, ¿no? Entre otras cosas. Imagínense ustedes, vamos a ver si yo puedo hacer esto. Ok. Algo así, ¿no? Fíjense ustedes, sería algo como esto, ¿no? Eso no tiene sentido, pero más o menos para darle idea, ¿no? Aquí tengo el polígono de frecuencia. Y por el otro lado también lo pudiera hacer. Pero aquí hay algo que también nos permite, que entonces es ver cuál es el comportamiento. Aquí tenemos la frecuencia con la cual se da. Nosotros estamos viendo aquí un 8 y vemos que los no graduados es lo que más existe, con una carga horaria de aproximadamente 37 horas semanales, porque aquí no me da la precisión, pero más o menos yo lo puedo ver de esa manera. Mientras que por acá con los graduados también son esa misma cantidad de horas, pero son menos la cantidad, son aproximadamente 5 personas, ¿ok? 5 personas, mientras que aquí tengo 8 personas, no graduados, con esa carga horaria. Y de esa manera pues vamos leyendo el comportamiento de cada una de los graduados o no graduados, o de lo que estemos trabajando, en función de la variable cuantitativa. No sé si logro hacerme entender con pirámide, que de paso, como están viendo, es de bastante utilidad. A ver, permiso, voy a tomar un poquito de agua. Díganme por favor si se captó la idea de ok. Bien. Ok, avanzo. Vamos a avanzar un poquito. Tengo 27. Vamos a ver si puedo avanzar un poquito aquí con el tiempo. Y aquí tenemos el diagrama circular o de sectores. Algunos le llaman diagrama de pastel, gráfico de pastel también le dice. Aquí tenemos 3 categorías, lo mismo que he venido trabajando, lo nacional, lo estatal y lo municipal, dependencia laboral. En este caso es para variables cualitativas, categóricas. Obviamente que cuando decía se utiliza con pocas o se utiliza con muchas categorías, pues bueno, nosotros tenemos que tener presente es que un diagrama, un gráfico, debe ilustrarnos sin complejidad, de una manera ágil, la información. Si aquí tuviesen, por ejemplo, en vez de 3 categorías, tuviéramos 10, 12, pues lógicamente que este no sería el mejor gráfico para esa representación, porque eso no se va a entender, eso va a ser bastante complicado. Entonces el gráfico tiene que ser bastante ilustrativo de la información que se esté presentando. Este es un gráfico que ustedes lo han manejado con seguridad, lo conocen bastante, y voy a avanzar al siguiente. Y el siguiente es el gráfico de caja y sesgo, también nombrado por algunos autores como gráfico de caja y punto. Pero aquí me voy a detener porque este video ya está un poquito largo el tiempo y debo